Una cuenca es un territorio, ¿verdad? O sea, una porción territorial que es el área de abastecimiento de algún río o de algún cuerpo de agua. Estamos trayendo 19 metros cúbicos, o sea, 19,000 litros por segundo de la Cutzamala. La cuenca del Valle de México tiene una crisis, que no solo es crisis, una crisis hídrica, es una crisis ecológica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, que esa crisis ecológica pues gira en torno al tema del agua, ¿no? O sea, como que el centro de esa crisis pues es el tema del agua, ¿no? Pues el día cero es que según esto se van a, o sea, terminar de secar estas, que se pueden decir abastecimientos de agua para la zona. Los ya externos. no va a alcanzar. Y Ya no va a alcanzar para la cuestión, pero pues tampoco se hace nada. Y pues yo digo que pues si se pudo hacer toda esa destrucción, pues el ser humano más hoy tenemos más elementos y más herramientas como para generar una reconstrucción y una reorganización. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Rubocast Imparable. Y el día de hoy estoy muy feliz de contar con la presencia de mi amigo, el maestro en ciencias, Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Él realizó la maestría en Ciencias de Desarrollo Rural Regional en la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente imparte los cursos obligatorios de metodología de investigación y los cursos de agricultura regional en el Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, en esta ocasión lo invitamos para abordar un tema que está ahorita pues teniendo un eco tremendo porque tenemos una problemática seria con el tema del agua. Se habla del día cero, nos vamos a remontar a la historia porque yo había escuchado que el agua en la cuenca del Valle de México era como que un enemigo, lo veían como un enemigo y llegaron al punto de erradicar toda esta agua y ahora estamos batallando y no sabemos qué hacer para atraer nuevamente todo esto que perdimos en el pasado. Así es que, maestro, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Pues espero que se sienta cómodo y platiquemos acerca de esa problemática que estamos viviendo. Sí. Bueno, vamos a primero ubicar la cuenca del Valle de México porque aunque se habla de ella frecuentemente, muchas veces y ya desde hace mucho tiempo, pues yo cuando era niño que iba en la primaria, pues decían, estamos en la cuenca del Valle de México o somos del Valle de México, ¿no? Y recuerdo que alguna vez fuimos a competir, ¿verdad?, a un concurso de niños de primaria, según los más aplicados, y uno de ellos, de allá de otro pueblo de Colman, me preguntó, dice, oye, ¿y siempre de dónde seremos? ¿Si pertenecemos a la cuenca o del Valle de México? ¿De qué somos? ¿No? Y entonces, pues me quedé con la duda, ¿no? De, pues, ¿por qué se dice cuenca o por qué se dice valle o qué onda, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que en ese momento yo no supe darle una respuesta exacta y contundente. Y bueno, actualmente sé que hay una discusión entre, ¿verdad?, los geógrafos, sobre todo, ¿verdad?, a nivel geógrafo, de que si es cuenca o es valle, ¿no? Entonces, originariamente, y desde el punto de vista geográfico natural, es una cuenca. Una cuenca es un territorio, ¿verdad?, o sea, una porción territorial que es el área de abastecimiento de algún río o de algún cuerpo de agua. Entonces, a eso se le llama una cuenca, que es donde está, ¿verdad?, ahora sí que cayendo agua que va a ir concentrándose, ¿verdad?, y va a ir ser trasladada al río o a los lagos. Y pues aquí realmente teníamos, también ahí hay otra discusión, ¿verdad?, en torno a si era un lago o cuántos lagos eran. Eso también surgió, ¿verdad?, a lo largo de una revisión.
Pero entonces, en origen y en sentido estricto, debería ser nada más la Cuenca de México. Pero precisamente de lo que usted hablaba, de haber sacado toda el agua de aquí, pues como ya no hay agua, ya no hay lagos y los ríos también ya están así como que, pues se empezó a hablar y como todo esto es más o menos plano y está rodeado de montañas, pues ahora sí que la cuenca se convirtió en un valle, ¿no? Y bueno, y en la literatura hay gente que lo maneja así, para no caer en uno en otro, pues siempre les digo que es la cuenca del Valle de México, ¿no? Y algunos de todas maneras han salido de que no es la cuenca del Valle de México, ¿no? De que es la cuenca de México. Entonces digo, pero bueno, no se puede, bueno, no debemos caer en ese tipo. Nada más lo que quería es centralizar para que supiéramos dónde es, porque como les decía, hay mucha gente que no sabe hasta dónde está la cuenca, ¿no? Y cuánto abarca. Y usted comentó que estaba formada por algunos lagos. Sí. ¿Eran 5, para ser exactos? Sí, bueno, yo precisamente a eso iría, ¿no? Pero, bueno, si quiere lo adelantamos. En realidad, para mí, yo así lo veo que era un solo lago, el lago de Anáhuac, ¿sí? Pero como es en clima estacional, con periodo de lluvia concentrado en verano, sobre todo, entonces, cuando es tiempo de sequía, pues el nivel del agua en ese lago bajaba y lógicamente que como no es parejo, no está bajo plano, pues hay unas partes altas y unas partes bajas, ¿no? Entonces, pues parecía como que se abrían las aguas y entonces aparecían como más de 5 cuerpos de agua, ¿no? Okay. Los más grandes eran esos 5 cuerpos de agua. Pero había algunos otros más pequeños, como por ejemplo, bueno, vamos a hablar de los 5 cuerpos de agua grandes, que son los lagos, ¿no? Sí. Que es del sur hacia el norte, sería el lago de Chalco, luego seguido del lago de Xochimilco, luego vendría el lago de Texcoco, luego vendría el lago de Jaltocan y luego el lago de Zumpango, que casi están pegados. Y habría, según esto, según algunos geógrafos, ¿verdad? Hay cosas, 2 lagunas, la laguna de Catepec y la laguna, ¿verdad?, de Tenochtitlan, que es precisamente ahí donde se estableció toda esa mitología, ¿no?, de los aztecas. Entonces esas serían las 2 lagunas, pero había realmente más lagunas. O sea, estaba la laguna de Chiconautla. En Chiconautla también había una laguna, pero era más pequeña. En Acolman, pues también había una laguna, pero más pequeña. Pero tampoco eran las únicas. Entonces, realmente era una zona que era un solo lacustre. O sea, era una zona lacustre porque estaba llena de agua. Y pues hasta cierto punto todavía seguimos llenos de agua. Afortunadamente, si no, pues ya ni estaríamos, yo creo que aquí nadie, ¿no? O sea, entonces, había muchos acuíferos. Bueno, hay muchos acuíferos, muchos manantiales, ¿no? O sea, infinidad de manantiales que, pues, también a lo largo del tiempo pues se han venido secando, nomás por decir algunos que pudieran estar por acá cerca, pues en Acolman, por ejemplo, allá en Teotihuacán había un manantial, ¿no? O sea, donde brotaba agua. Ahí es muy cerca de lo que ahora es la Catedral de San Juan Teotihuacán. Ahí había a un ladito unos manantiales que eran los manantiales de San Juan Teotihuacán. Pero, pues digo, incluso por acá, en Amanalco hay, o sea, y en algunos lugares, pues sobre todo ahí de Xochimilco, de toda esa zona, pues hay como el pueblo que se ha vuelto un poco también como, ahora sí que ilustre, San Gregorio Atlapulco, pues se tienen registrados hasta 200, 300 manantiales, ¿no?, que se tenían allí y que pues también poco a poco se han ido secando, ¿no? Ajá. Es toda una historia, entonces, quiero decir que el agua no solo eran los lagos, sino también una gran cantidad de manantiales y de arroyos y de ríos. Entonces, fácilmente, digo, por los más grandes que hay, había alrededor de 40 ríos en la cuenca, o sea, 20 de los más grandes del lado poniente y otros 20 del lado oriente, ¿no? Entonces, todos esos ríos eran caudalosos. Y pues del lado poniente son los que están en la Ciudad de México y que hasta la fecha pues ya nomás tenemos el nombre, ¿no? Que, por ejemplo, río, ¿verdad? Allá en río Becerra, por ejemplo, ¿no? Río de la Loza era un río.
allá en... La Viga era un... No, ese era un canal, era Canal de la Viga. Era un canal que fue pues un poco artificial, ¿no? Que lo construyeron desde el lago de Xochimilco a la Ciudad de México, que en realidad pues se unía con el otro que es el Canal Nacional. Entonces la Viga era como la continuación, y luego estaba el Canal de Apatlaco, ¿no? Sí, pero había el río de la Piedad, era, o sea, otro río, y así podríamos ir contando que había mucho. Ahorita, de todos esos ríos, la mayoría fueron canalizados, particularmente en el periodo de Miguel Alemán Valdés y en el periodo que correspondió también al regente de Hierro, que a lo mejor actualmente pues ya muchos no se acuerdan, pero era Ernesto P. Uruchurtu. Por eso el viaducto Miguel Alemán. Ah, exactamente. Sí, bueno, es que él mandó a canalizar, y hasta hubo un programa y había ahora sí campaña para que la gente lo viera bien, ¿no? De que iban ahora sí entubar los ríos ahí que están por cerca de Chapultepec y anexos, ¿no? Y el único ahorita que tiene un cacho abierto es el río Magdalena. Ya es el único que queda descubierto. Ya todos los demás ríos del poniente, pues todos están entubados. Y pues también está ya en riesgo, ¿no? Entonces este río se unía a otros, ¿verdad? A otros manantiales más abajo. Entonces, ¿verdad? Que se canalizaron, bueno, digo, se entubaron. Entonces, y del lado oriente es donde todavía quedan más ríos sin entubar, y que ahora con esto que traían del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, los iban a entubar todos. Era parte del programa, entubar todos los ríos del oriente, porque pues no se querían arriesgar a que el aeropuerto se pudiera inundar. Entonces esos ríos podían haber inundado. Entonces, decíamos, entonces hay una gran cantidad de agua que ha habido aquí en la cuenca, ¿sí? No solo superficial, que era ese lago, en verdad, sino también los manantiales y los ríos, ¿no? Y en el agua del subsuelo, ¿no? De los acuíferos, que se les llama. ¿Y todo eso está conectado? Sí. Por sí. arriba y por Sí, abajo. sí, ¿Estaba conectado? Sigue conectado. Ok. Precisamente de eso vamos a hablar, pero yo quería en la entrada destacar que la cuenca es parte de su problema, pues más histórico y estructural, más allá de ahorita de que haya sequía o no haya sequía y que el río, ¿verdad?, Cutzamala y todo esto. Más allá de eso, la cuenca ya no es autosuficiente en agua. Ya tenemos casi unos 50 años, como en los años 70, pues es cuando se empezaron a construir todas esas infraestructura para traer agua de afuera a la cuenca. Sí, entonces, hoy la cuenca depende más o menos en la mitad de su abastecimiento de agua de otras 5 cuencas. Esa es la situación. O sea, el agua que se consume en la cuenca ya no proviene de la propia cuenca. Entonces, yo quisiera dar ahí unos datos para empezar, para ubicar así con exactitud el tema de la deficiencia de agua, en que de la cuenca del Cutzamala se extraen, o bueno, se aportan 19 metros cúbicos por segundo. A lo mejor para la gente en general, pues yo les decía, no saben qué es un metro cúbico. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, estamos trayendo 19 metros cúbicos, o sea, 19,000 litros por segundo de la Cutzamala, que ese es el problema que ahorita se ha estado mencionando y que iba a reducir ahora sí el abastecimiento, y que por lo tanto tenía que haber ahora sí reducción y restricción del uso del agua, ¿no? Del Tecolutra, que está acá de este lado de Hidalgo, 15 metros cúbicos por segundo, o sea 1,500, ¿sí? Digo 15,000 litros por segundo. 15,000 litros por segundo, ¿sí? De la Macusac, 11 metros cúbicos por segundo, o sea 11,000 litros por segundo, ¿sí? De la cuenca del Lerma, Chapala, 2.5 metros cúbicos por segundo. Y de la cuenca del Pánuco, en particular del río, de la presa de Tepeji del río, otros 2.5. En total son que están aportando de afuera más o menos 50 metros cúbicos por segundo, o sea, 50,000 litros de agua por segundo que no se generan adentro de la cuenca. Pero, a ver, quiero destacar algo ahí importante. Usted menciona que se fueron secando. ¿Sí se fueron secando
Bueno, o por urbanizar, ajá. Sí. lo secaron. O Sí. se secaron. Sí, bueno. ¿Cómo estaría eso? Bueno, sí, claro, pero primero déjame ubicar el problema así fuerte, ¿no? O Sí, sea, sí. entonces, y que tiene que ver con su pregunta, ¿no? O sea, el, estos 50 metros cúbicos por segundo que no se, o sea, que dependemos ya de 5 cuencas aledañas, ¿verdad? Se corresponden con una cantidad igual, que es, ¿verdad? Lo que usted un poco está preguntando. O sea, otros 50 metros cúbicos que sí se generan aquí en la cuenca. Y la mayor parte son de pozos profundos. Bueno, un dato así exacto, ¿verdad? En la actualidad, ¿verdad? No se tiene, no se sabe así bien porque pues ha habido muchos, hay pozos clandestinos y cosas de esas, ¿no? Pero en 1981, ¿verdad? Teníamos, ¿verdad? Alrededor de 4.320 pozos en la cuenca. 4.320. Y de esos, para uso urbano, o sea, doméstico, y anexas de toda la cuestión de la población, eran 1.636. Y esos extraían 40 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y para la industria se tenían en ese año 1.495 pozos, que pues el gasto era menor. Se contabilizó 4.5 metros cúbicos por segundo. Y para el uso agropecuario era todavía menos, 1.189. Era el que tenía un gasto de 6.5 metros cúbicos por segundo. En total, en verdad, entre el uso urbano y uso industrial y agropecuario, pues vendrían sumando 51 metros cúbicos por segundo, o sea, 51,000 litros por segundo que son extraídos en ese año, ¿verdad? Por los pozos. Pero en realidad se han seguido, pues ya tiene muchos años, en la 81 para la actualidad ya pasaron 40 años, ¿no? 42 años. 3 años. Ajá. Entonces ya tenemos alrededor de 6,000 o 7,000 pozos, porque aparentemente hay veda, pero pues luego no se ha aplicado, ¿no? O sea, eso es real, ¿no? De la situación que pasa en la cuenca. Entonces, esa es la situación. O sea, que se tiene actualmente. Entonces yo quería dejar bien asentado cuál es la situación en el aspecto hídrico, así, bueno, con algunos números duros, ¿no? De cómo es qué es lo que tenemos en la cuenca del Valle de México, ¿no? Y ahora sí ya de lo que usted me pregunta, pues es toda una historia, ¿no? Es toda una historia que, pues, podríamos decir que para no entrar en todos los detalles y pormenores, arranca, ¿verdad? En la época, ¿verdad? De los antiguos mexicanos, ¿no? Con pues la población que se asentó aquí. O sea, la cuenca del Valle de México, para mí, y en lo que yo he revisado y entendido, pues es uno de los núcleos civilizatorios de lo que el antropólogo, ¿verdad? Alemán Kirchhoff le llamó Mesoamérica, y que actualmente pues así se le conoce como Mesoamérica. Entonces, aquí fue uno de esos núcleos civilizatorios. O sea, aquí tenemos a Teotihuacán, los toltecas, ¿no? Los acolúas, ¿no? Básicamente ellos, porque bueno, los aztecas en realidad fueron beneficiarios de esos otros núcleos. Pero bueno, son los núcleos destacados porque pues en realidad los otomíes, ¿verdad? Bueno, y todos los demás etnias pues aportaron, hicieron su aporte, ¿no? De toda Mesoamérica. O sea, lo que es también en Oaxaca, Xochicalco, ¿no? O sea, los zapotecos, los mixtecos, y luego todos los mayas, ¿no? Y los, ahora sí que acá de los olmecas, ¿no? Entonces, aquí fue un núcleo civilizatorio y ellos desarrollaron una ciudad lacustre, ¿no? Que cuando llegaron los españoles, pues no la entendieron, ¿no? Solamente se maravillaron en alguna forma y pues se acordaron de la Fenicia, ¿no? O se acordaron de allá de Italia, ¿no? Que hay ahí ciudades así más o menos lacustres, y hasta ahí es donde llegó su capacidad, ¿no? ¡Ay, qué maravilloso, qué hermoso! ¡Ay, aquí también tienen así ciudades en medio del agua, ¿no? Pues imagínense, como estamos hablando del canal de Apatlaco, del canal de la Viga, en sí, toda lo que era Tenochtitlan estaba cruzada por canales. La calzada México-Tacuba era otro canal. Era un canal que salía precisamente del centro de Tenochtitlan
hacia el norte, ¿no? Que nos iba a llevar precisamente hasta allá por Tacuba, que se dice. No, ese era un canal. Y es por donde en la famosa Noche Triste salieron huyendo los españoles y ahí ya cuando se sintieron un poco a salvo, ahí es donde se sentó según Cortés, ¿no? A llorar. Ajá. En el famoso, ahí en Popotla, ¿no? El famoso árbol de la Noche Triste que decía, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es ahora sí que el punto de partida, ¿no? Y entonces estaba lleno de canales, pero también de calzadas dique. Calzadas dique que eran así bordos que los propios, ahora sí que ancestros de nosotros, los antiguos mexicanos, habían construido en la cuenca del lago y que servían para que la gente pasara. O sea, para que estarse trasladando de un lugar a otro. Sí, había muchos, pero los más grandes que fue el de Nezahualcóyotl y el de Ahuizotl. Sí, entonces el de Nezahualcóyotl nacía allá por Iztapalapa, sí, ahí en el cerro, por los cerros de Iztapalapa, ¿verdad? En un pueblo que se llama Mexicalcingo. Ahí nacía la calzada dique de Nezahualcóyotl y llegaba acá a la Sierra de Guadalupe, acá por esta parte donde estamos. Sí, sí, claro. Ajá, en un pueblo que está aquí cerca de Santa Clara, que ahorita se me escapa su nombre, ahí más o menos llegaba. Entonces era el más largo de las calzadas dique. Sí, y la otra, la de Ahuizotl, que ese era así como que estaba zigzagueando, rodeando la Tenochtitlan. No las construyeron solo como estética o así como una obra de arte. Eran obras todas ellas para el control del agua, ¿no? En particular, la calzada dique de Nezahualcóyotl separaba las aguas saladas, ¿verdad?, del lago de Texcoco de las aguas dulces de la laguna de Tenochtitlan. Eso hay que ahorita, aprovechando, decir que de toda esa agua, el único lago salado era el de Texcoco. Todas las demás eran aguas dulces, ¿no? Ajá, entonces eso, bueno, tiene una explicación, ¿verdad? Pero que, bueno, a ver si hay oportunidad porque luego nos perdemos, ¿no?, en los detalles y como es muy interesante todo. Pues, es que todo está interesante. ¿No? Entonces, así más o menos estaba construida o diseñada una ciudad lacustre. Encima le pusieron además las chinampas, ¿no? Y entonces yo revisando y ubicando los pueblos, ¿no?, porque pues, había cientos de pueblos en toda la zona, podemos decir que la inmensa mayoría de los asentamientos humanos de los pueblos, ¿verdad?, aquí en la cuenca, estaban en los cerros y en las laderas. Aquí en todos lados uno va viendo dónde estaban, por decirlo de este lado, con los acolúas, Texcoco, ¿verdad?, lo que es Coatrinchán, Huexotla. Están ahí metidos esos pueblos hacia las laderas o hacia las partes altas. Si nos vamos a Iztapalapa, lo mismo. El pueblo ahí también está el pueblo de Culhuacán, que según fue el último refugio de los toltecas, ¿no? En Culhuacán. Ajá. Y si nos vamos del otro lado también. Entonces, en general, muchos de ellos estaban ahí en las. Entonces, enfrente de cada pueblo que estaba en la ladera o en un cerro, había una chinampa. Porque las chinampas no estaban solo en Xochimilco. Yo cuando era niño siempre decía, las chinampas eran famosas porque estaban en Xochimilco. Pero en realidad, ya revisando los estudios antropológicos y arqueológicos, chinampas había por toda la cuenca. Si eran un sistema, ¿verdad?, agrícola, pues súper intensivo, con suelo, pues creado por el hombre, ¿no?, a través de sus trabajos, ¿no? Y que hasta la fecha, pues, nosotros que somos agrónomos decimos que no hay suelo más productivo que el suelo, ¿verdad?, orgánico, así, orgánico de las chinampas. Es el único suelo orgánico que hay y además es el más productivo de todos. Ahí de todos los demás suelos naturales no le gana ninguno a ese suelo, o sea, es hiper mega productivo, ¿no? Precisamente porque está formado de casi pura materia orgánica, ¿no? Entonces, allá en Teotihuacán, investigaciones arqueológicas pues establecen que ahí cerca de donde están estos manantiales que yo les decía, que es en verdad el barrio de Puxtla, de San Juan de Teotihuacán, ahí ahí por ahí estaba una chinampa que se extendía hasta el pueblo de Atlatongo. Entonces, según esa chinampa es de las primeras, entonces algunos señalan que el origen de la chinampa está en Teotihuacán, ¿no? Y que de ahí se extendió por toda la cuenca.
Entonces, tuvieron que hacer muchos arreglos, ¿no? Y Nezahualcóyotl, pues, fue como se decía, pues, es el rey poeta, el filósofo, ¿verdad? El guerrero, o sea, el general estratega, pero también el ingeniero, ¿no? O sea, él ahí en lo que es el cerro de Texcutzingo estableció una canalización que ahora se les llama, de forma equivocada, los baños de Nezahualcóyotl. El baño de Nezahualcóyotl y el baño de la Reina Xóchitl. Yo he ido visitado varias veces, ¿no? Y así todavía el INAH le conserva el nombre. Pero también el INAH, y todo el mundo sabe que no eran baños, ¿no? O sea, que esas eran como tazas de distribución del agua que ahí pusieron, ¿no? Y esa agua bajaba de los deshielos de la Sierra Nevada y ellos la traían a través de los cerros y luego para regar todos los jardines de Nezahualcóyotl que estaban ahí. Y ahí había un palacio, pues, por así que súper excelentísimo, ¿no? Que es donde se reunían más o menos los 8, ¿verdad? 8 miembros del consejo, en verdad, del Altepetl de Texcoco. Sí, el Altepetl era la unidad, ahora sí, política y administrativa y territorial en cómo se organizaba el gobierno y la administración pública en esas épocas, ¿no? Entonces, Texcoco era un Altepetl, sí, pero había Altepetls menores, ¿no? Uno de ellos era Chiconautla, Ecatepec, ¿verdad? Otro, allá Colman, Otumba, ¿verdad? Teotihuacán, acá, Petlaustoc, ¿verdad? Todos fueron Altepetl que dependían y están ahí en unos códices, quienes eran con su símbolo, los que, o sea, eran parte del consejo con el que reinaba Nezahualcóyotl. Y ahí estaba Colman y todos esos, ¿no? Entonces, ahí se reunían en ese lugar, en ese palacio que tenían ahí en ese cerro. Era como se puede decir, un área de recibimiento para que ahí pudieran quedarse a dormir y comer, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, pues es un poco para relatar cómo estaba aquí la vida. Entonces, llegaron los españoles, ¿verdad? No entienden nada, se llevan a la lucha en contra de los aztecas, ¿no? Y construyen 13 bergantines que se le llama, que eran 3 como pequeñas embarcaciones, porque no alcanzaba a ser un barco, por eso no le llamaban barco, ¿no? Sino era un bergantín. Luego a la gente les digo, ¿y cuántos bergantines eran? Digo, es que mucho de eso está como inspirado en, ¿verdad? Como con iconografía, ¿verdad? Católica, ¿no? O sea, le digo, eran 13, ¿no? Así como los 12 apóstoles y Jesucristo, eran 13 bergantines que iban llenos de españoles. Pero eran alrededor de 300 y tantos españoles los que hicieron el sitio de Tenochtitlan y alrededor de 25,000 indígenas, ¿no? Entonces, es una cosa que luego decían, ¿cómo 300 españoles pudieron derrotar Pues es que no fueron los españoles, fueron los propios otros pueblos indígenas que aprovechando la situación, pues se rebelaron y se unieron a los españoles, ¿no? Y entonces se habla de 25,000, 30,000 indígenas de muchos pueblos tlaxcaltecas, de allá de los totonacas, de todas las etnias, pero fue como una situación donde se dividieron, ¿no? Porque también se pelearon entre ellos, ¿no? Porque unos que sí apoyaban y otros que estaban en contra, entonces otros que decían apoyar a los aztecas. Entonces pasan, los bergantines los construyen en Tlaxcala y los traen allá a Texcoco. Incluso todavía hay un puente que se llama el Puente de los Bergantines ahí en la Avenida Juárez y que se supone que ahí está el sitio donde fueron lanzados al agua. Y de ahí avanzaron hacia Tenochtitlan, las 3 embarcaciones. ¡Oh, qué genial! ¿Qué va a pasar? Pues van a romper el albarradón, que después le van a llamar los españoles albarradón a las calzadas dique. Van a romper el albarradón de Nezahualcóyotl y el albarradón de Ahuizotl. Y les vale gorro, o sea, ya les ganamos, ya conquistamos, ya vencimos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se les va a meter todo el agua, ¿no? Van a venir, entonces, varias lluvias, las más fuertes van a ser ya a finales del siglo XVI, por allá del 1599, 1600, ¿verdad? Y hubo ya inundaciones, y entonces los españoles empezaron a quebrar la cabeza, ¿no? Y desde antes, ¿no? Se empezaron a quebrar la cabeza, pues, ¿cómo está? Entonces, no, pues es que hay que reconstruir, ¿verdad? Y le van a llamar albarradones, entonces ya no van a ser calzadas dique para ellos, sino albarradones. El albarradón de Nezahualcóyotl lo van a reconstruir a la carrera, el albarradón de Ahuitzol también, y le van a llamar en esa época ya no albarradón de Ahuitzol, sino de San Lázaro.
Ahí por el metro San Lázaro, a una cierta cantidad de distancia, ahí estaba ese Albarradón y pues ya le pusieron el nombre de un santo, ¿no? El de San Lázaro. Y hasta la fecha, pues por eso se llama ahí. Y ve que ahí también estuvo como un aeropuerto, ¿no? Algo así, que después lo quitaron de ahí, de esa parte, ¿no? Un aeropuerto chiquito. Entonces, pues van a empezar a reconstruir. También aquí en Ecatepec van a reconstruir Albarradón que va de Chiconautla a Ecatepec, que hasta la fecha pues ya nomás quedan una cuanta barditas, ¿no? Y se ve todo de al bordo, ¿no? Ese era otro Albarradón que reconstruyó. Entonces se ponen a la carrera a tratar de reconstruir ahora sí que las obras hidráulicas de los antiguos mexicanos, ¿no? Pero aún así no les da, o sea, no les da y entonces siguen quemando la cabeza. Y en un momento dicen, el río, que ya ahora ya no era de Teotihuacán, sino de San Juan, ¿sí? Ese trae mucha agua. Ese es el culpable de que se haya inundado Tenochtitlán, ahí por el 1599. Entonces, hay que construir una presa, que hasta la fecha todavía están los restos ahí de lo que fue. Allá en Acolman se le llama la Presa del Rey. Traen tlaxcaltecas para construir esa presa, la Presa del Rey. Y entonces inundan el convento que allá, porque acababan de construir esos agustinos, lo acaban de construir. Y pues adelantito le ponen la presa y se forma una laguna, la laguna de Acolman, y pues se inunda el convento. Al grado que pues por esa inundación tienen que mandar los seminarios que ahí había a mi pueblo, o sea, a Xometla. Entonces el lago operaba perfecto, sí, hasta que llegó esta devastación. Sí. Fue la primera devastación. Sí, fue ahora sí que la originaria, ¿no? Entonces ya le ponen ahí y aún así en 1604 y 5 se vuelve a inundar Tenochtitlán y otra vuelta a la carrera a quebrarse la cabeza. Sí. Y entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces el rey, que es como operaban entonces, los reyes siempre han tenido gente de conocimiento, ¿no? Científicos, sabios, intelectuales, como que se les quiera llamar, ¿no? Pero entonces reúne a los sabios del rey de España, Carlos V, ¿no? Ahora le echen a ver qué se les ocurre, ¿no? O sea, ¿qué hay? Así. Y vienen varios, pero al que le van a creer es a Enrico Martínez. Sí, a un alemán. O sea, los trajeron de España, Europa. A la Nueva España, sí, de Europa los trajeron aquí para que, ahora sí que divisaran, sí. Divisaran la cuenca y el lago y que pues dijeran su diagnóstico y que cómo le hacían, ¿no? Para que ya no se inundara la ciudad, ¿no? Entonces, entre ellos viene Enrico Martínez y es el que les va a proponer que hagan una acequia y un socavón, o sea, un túnel, que lo van a hacer acá en Nochistlán. Entonces ya va a quedar establecido esa acequia y es el que va a empezar a desaguar la cuenca hacia el Pánuco. Que ahora, si usted ve los mapas y la geografía de México, dice que la cuenca del Valle de México pertenece a la cuenca del Pánuco. Pero eso no es natural, o sea, es artificial porque precisamente por esos hoyos que se han hecho para allá. Lo mismo que la de Acolman. Sí, lo de Acolman nada más era una presa. Pero eso ya fue artificial, todo eso. Sí, está así artificial, sí. Entonces le hacen un hoyo, pero pues como hay problemas políticos, el virrey manda a cerrar el socavón, pues que lo acababan de hacer y lo cierran. Pero en 1526 se les vuelve a inundar Tenochtitlan y a la carrera dicen, no, abran, ¿a quién se le ocurre cerrar el socavón, no? Para desaguar la cuenca, ¿no? Entonces, pues ya les costó trabajo volver a hacer el túnel. Y entonces dijeron, ábranle por arriba. No, 1626. Ajá, 1626. Sí. Porque digo 1526. 1526. No, es que es en los inicios. No, sí, 1600. Sí, 1626. 1626. Por la cronología que llevamos. Sí, por la cronología que llevamos, sí. En 1626, y entonces lo convierten, y ahora por eso le llaman el Tajo de Nochistlán, ¿no? Digo, de Nochistongo. Porque ahí era el socavón, era un túnel, pero pues como ya les costaba trabajo volver a hacer el túnel, dijeron, no, ábranle por arriba, ¿no? Y entonces ya lo abrieron hicieron como una barranca artificial, ¿no? Y de ahí siguieron bajando. Y siguió el problema. O sea, la ciudad, en este caso ya no era la Tenochtitlan, sino la ciudad de la Nueva España, pues ya no, la capital de la Nueva España se siguió inundando. Por años y por años. Cuando vino Humboldt por allá de 1804, incluso también vio el problema, se pronunció en torno a eso. Pero vamos a tener, por decirlo, al menos todo de 1600 y 1700, ¿no? Esos 2 siglos, pues con literatura que ellos van a traer sabios de allá de Europa, ¿verdad?
en que van a sacar publicaciones y argumentaciones de la literatura romana y de la Grecia, o sea, de los griegos, ¿no? De siempre seleccionando todos los males del agua, ¿no? Entonces yo tengo ahí un texto donde viene los pormenores, ¿no? Sacan a Plinio, sacan a Aristóteles, ¿no? Citan a medio mundo, ¿no? Para demostrar que el agua era un enemigo. Era mala y que había que librarse, que había que sacarlo de acá. Entonces, ahora sí que era el enemigo público número uno de la Nueva España, era el agua, ¿no? Y no pudieron sacarla toda del agua, ¿no? Viene el siglo XIX y el problema subsiste, ¿no? Hasta que, pues ¿verdad? El primero que sugirió que se sacara el agua ya fue en 1555 Francisco Judiel, porque en 1554 hubo una inundación. Y en 1255, un español que, pues, ese nada más era un español así, como por decirlo, común. ¿No sería 1600? No. 1555. Okay. No, fue el primero. Antes que llegara Enrico, él dijo, no, dice hay que sacar toda esta agua de aquí, pero bueno, claro, pues nada más lo digo así, pues como no es una figura. Pero fue una ocurrencia. Sí, una ocurrencia. Y le hicieron caso. Ah, sí, le empezaron a hacer caso. O sea, más o menos. Y entonces, ya, ¿verdad? En lo que es 1857, el ingeniero Francisco de Garay va a presentar un proyecto ya más completo para construir, ¿verdad?, el famoso Gran Canal de Desagüe. Sí. Pero 1557 es cuando están jurando la Constitución de 1857 es el año en que se está jurando y que está en auge la guerra de reforma entre conservadores y liberales, ¿no? Y según ahí se está como medio cerrando un poco el ciclo de reformas. Ya parece entonces, ya un medio de transporte podían ser caballos. Ya había diligencias. En 1600 eran lo que dijo, no barcos, ¿cómo dijo que se llamaban? Los bergantines. Ajá, sí. Pero también me imagino que había lanchas. Sí, lanchas pequeñas. Sí, porque alguien me platicaba que... Como las trajineras, ¿no? Que hay en Xochimilco. Ajá. Que su bisabuelo iba a visitar a su bisabuela de Texcoco de Santa Clara a Texcoco en una lancha. Claro, no, pues sí está bien. Era el medio Era más... el medio de transporte. Sí. Entonces, hasta ahí pues todavía casi estaba intacta. O sea, a pesar de esas obras iniciales, pues, estaba intacta. Para que la gente que ve este video, estamos hablando que para 1857 todavía estaba lleno de agua. De agua, totalmente. O sea, toda esta cuenca era agua, no eran casas, era agua. Sí, no y había solo nada. se establecían los pueblos en lugares altos. Sí, exactamente así es. Oh. Entonces, No son hasta que va a llegar, ¿verdad?, ya otro ingeniero, el ingeniero Luis Espinosa, ya estando Porfirio Díaz, ¿verdad? Y lo que va a ser de 1886, o sea, va a iniciar ahora sí el Gran Canal de Desagüe, que va a terminar exactamente en 1900. Que sería su contratipo del emisor Oriente. Me estoy brincando, pero sería su contratipo. Sí, bueno, sí, los emisores, eso es como que es lo del emisor Oriente y todo eso como que corresponde al drenaje profundo. Okay. Ajá, ese ya es más reciente, pero digo, vamos, sí, por partes, ¿no? Entonces, el Gran Canal de Desagüe duró 14 años en construirse, ¿no? Y tenía un desnivel casi natural, ¿verdad? Para que el agua corriera sola. Ajá, sí, avanzara hacia Tequisquiac. Ahí le hicieron otros. ¿Hacia dónde? A Tequisquiac. Tequisquiac se merecía estar inundado y acá en la cuenca no. Les valía. Bueno, hay que decir aquí, entonces es el momento de hablar de que la cuenca, bueno, los lagos no estaban todos a la misma altura, ¿no? Y ahí, ¿por qué la van a hacer en el norte, el desagüe? ¿Por qué hacen ¿por qué le pican el hoyo allá para que salga el agua para allá? Porque dentro de sus quebrarse la cabeza, le van a echar, después del río Teotihuacán, le van a echar la culpa al río Cuautitlán, que siempre ha sido más o menos caudaloso, ¿no? Y en esa época pues era mucho más, ¿no? Todavía hace poco hubo inundaciones, ¿no? Ya recientemente, que no sé si se acuerdan, por allá hubo inundaciones como en qué año, 2004 o algo así. Ajá, hubo inundaciones, ¿no? Que se llenaron un montón de casas de agua puerca y todo eso, ¿no? Sí. y pues sí, salieron perjudicados, ¿no?
Pero así el río Cuautitlán fue acusado de ser el responsable. Entonces había que por eso sacar el agua. O sea, hay que desviar las aguas del río Cuautitlán para que no se vayan hacia el lago, ¿no? Hacia los grandes lagos. Entonces, hicieron una medición por ahí de esos años, ¿no? En ese siglo, en donde la parte más baja de toda la cuenca en los lagos era el lago de Texcoco. Y de ahí midieron y vieron que la laguna de Tenochtitlan estaba casi más o menos en un promedio de 2 metros arriba del lago de Texcoco. Y los lagos de Chalco y Xochimilco 3 metros arriba del lago de Texcoco, ¿no? Y la laguna acá de Catepec y la ahora sí, de Jaltocan a 3,5 metros. Pero Zumpango, el lago de Zumpango estaba a 6 metros por encima del lago de Texcoco. Entonces, eso nos da una idea de cómo está. O sea, es como una olla o una cazuela. Sí, la cuenca, en donde tiene una parte honda, que es el lago de Texcoco, es la parte más honda de todo. Por eso es ahí donde se ha conservado algo de agua, ¿no? Ya son los residuos, ¿no? Y el lago de Zumpango, pues es de los más altos, ¿no? O sea, de los más altos que están por encima de esta zona. Bueno, y entonces le pusieron una pendiente a este gran canal para que fluyera el agua natural, así. Un desnivel más o menos de 35 metros, algo así, que por haber sacado todo el agua, se va a empezar a hundir todo abajo. Y ya en el siglo, ¿verdad?, presente, digo, en el siglo XX, se va a terminar el desnivel y entonces el agua del Gran Canal ya no va a fluir. Y le van a tener que poner a lo largo del Gran Canal esas estaciones y bombas de... Sistema de bombeo. El sistema de bombeo para empujar el agua. Que se salga toda, que no quede nada. Para que se salga el agua, porque pues ya no fluía. Entonces ese es el punto de los problemas que estamos. Entonces, gran problema podemos decir que la cuenca del Valle de México tiene una crisis, que no solo es una crisis hídrica, es una crisis ecológica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, que esa crisis ecológica pues gira en torno al tema del agua, ¿no? O sea, como que el centro de esa crisis pues es el tema del agua, ¿no? Que ha sido... Claro, con Porfirio Díaz en 1900 hizo un festejo así grandísimo, ¿no? Porque pues la visión que tenían los liberales era de que México era ingobernable, que nadie obedecía a nadie, ¿verdad? Un montón de indios locos y agresivos y rebeldes y otros criollos y mestizos igualmente también locos y todo eso. Entonces se necesitaba una mano dura para controlar al país, y esa mano dura pues era un dictador, y ese dictador fue Porfirio Díaz. Entonces 1900 la dictadura estaba en su apogeo, o sea, había logrado ya pacificar México y someter a todo el mundo, ¿no? Y entonces decían, pues nada más, ¿verdad? Ahora sí que en la cuestión del cosmos, ¿verdad? Que el que pudo gobernar a un pueblo, pues también pudo gobernar las aguas en la cuenca del Valle de México. Entonces, se hablaba en esos términos, ¿no? De que logró... Sí, era un triunfo. Sí, era un triunfo, ¿no? Entonces era como dicen a veces, la cereza en el pastel o la corona, ¿verdad?, del rey, ¿no? Para Porfirio Díaz. Y eso fue en 1900 cuando se terminó de hacer el famoso Gran Canal. Lógico que todavía pues vino la Revolución Mexicana y todo esto. Y es chistoso porque digo, uno se va y la historia oficial pues luego destaca los aspectos grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, en torno al lago, ya Carranza, cuando establece su gobierno de facto por allá de 1916, saca un decreto como presidente de facto que es en torno al lago de Texcoco, ¿no? En donde les dice a todos los demás, a ver, todo el lago de Texcoco es territorio federal, no es del Estado de México. Son alrededor de 16,000 hectáreas que están bajo el control, así que ni las toquen, ni hagan nada, ni digan nada. O sea, esas, yo soy el que, ahora sí que decido. Yo soy el que decido aquí, yo soy el que mando, ¿no? Como Ejecutivo Federal, yo soy el que voy a decir qué se va a hacer ahí. Así que nadie diga nada ni haga nada ahí. Y ya después van a venir los presidentes, Álvaro Obregón, los del Maximato, ¿no? O sea, todos van a decir algo. Sí. Porque eran terrenos federales, ¿no? Y los van a poner a la venta.
en monedas de plata y de oro en el Maximato, porque según no había dinero en el país, entonces dijeron, bueno, pues como hay necesidad, pues el que quiera y si tiene, pues que compre terrenos aquí al lado del lago de Texcoco, pero pues le va a salir a un precio módico en monedas de oro. Aquí no se van a aceptar otras más que puro centenario o monedas de plata, ¿no? Y si no tienen, pues ni se acerquen, ¿no? ¿En 1900? 1930 por ahí, ajá. Ok. Y entonces va a seguir ese cuento, ¿no? Entonces, de alguna manera también, pues con Carranza, no existía la categoría de área natural protegida, pero era algo así como eso, o sea, no metan las manos, no le toquen, porque, bueno, después vamos a ver qué se va a hacer ahí, ¿no? Con el lago. Todavía conservaba Algo, o sea, una buena parte del lago y había todavía más agua, ¿no? Ajá, entonces, pues ahí en 1900, pues se dice que la población del Valle de México eran alrededor de 300,000 gentes, ¿no? O sea, ahí en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México pues tenía unos 16 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, 1 kilómetro cuadrado son 100 hectáreas, entonces 16 por 100, ¿cuánto es? 1,600, ¿no? Sí. Eran 1,600 hectáreas, Sí. pues era bien chiquita, ¿no? O sea, casi concentrada alrededor del Zócalo y si quieren, pues a lo mejor, pues hasta donde podría haber llegado, ¿no? Hasta por allá la Tabacalera, ¿no? La colonia obrera de este lado. Ajá. ¿Solo 300,000 habitantes? Uh-huh. O sea, siempre fue relativamente pequeña la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿cuántos ya tenemos, no? ¿23 millones? Ajá, ya algunos ya lo ubican en 30 millones, ¿no? Y tenemos, ¿verdad? Pues un total de más de 32 municipios conurbados, ¿no? Que son los que han crecido. Y tengo ahí un mapa bien bonito donde esto del crecimiento va a ser después de Lázaro Cárdenas, cuando se va a iniciar la industrialización y la urbanización del país. Y van a ser como varios ciclos, ¿no? En donde va a crecer Train y luego otro así como círculos concéntricos que se van ampliando, como que si hubiera caído una piedra ahí en el lago y se hubieran formando ondas, ¿no? Las ondas, ¿no? Así que se van haciendo así. Entonces ya estamos en las últimas ondas, ¿no? Ahorita se estima que podríamos llegar ya alrededor de los 2,000 kilómetros cuadrados. Entonces, pero bueno, aquí en este punto pues hay que hablar de la superficie, ¿no? Porque no hemos clarificado entonces quiénes forman parte de la cuenca y quiénes no, ¿no? Son, ¿verdad? 86 municipios en total, ¿no? De esos, 50 y... ahora sí que 56 municipios son del Estado de México, que tienen el 50% de la superficie de la cuenca. 13 municipios son del Estado de Hidalgo con un 25%. Las 16 alcaldías de la Ciudad de México, un 15% de la superficie. Un municipio del Estado de Tlaxcala, el 9%, y pequeñas porciones de Puebla y Morelos forman parte de la cuenca. Ah, sí, yo pensé que solo Estado de México y Ciudad de México. No, Hidalgo y Tlaxcala tienen otra parte. Lo que es Pachuca, hasta por ahí llega la cuenca. O sea, lo que es Zumpango, ¿verdad? Toda esa zona es de la cuenca. Y de hecho por ahí baja, ¿no? El agua. No sé si lo ubiquen, ¿no? Ahí llega al estado Tula, de Hidalgo, ¿no? Ahí a Tula y a la parte esa del Mezquital, el Valle del Mezquital, que es donde hay municipios que riegan con esa agua. ¿Cómo llega el agua? Sí llegas. Sí, no, pues desde entonces incluso se las vendían, por convenio o se las asignaban. Aquí en Chiconauta estuvieron regando por muchos años, ahí en el pueblo de María Luisa, ahí regaban con esa agua en esa época. Y sí, era un ejido muy productivo con aguas del Gran Canal, ¿no? Y en esa época, pues nadie lo veía mal, o sea, hasta mucha gente les daba envidia y se peleaban, ¿no? No manches, ¿por qué les dan a ellos y a mí no me dan? O sea, nos deberían de dar a nosotros también un poco de esa agua para riego, ¿no? Y todo eso. Y actualmente, pues ya no lo ven igual, ¿no? Pero eso va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, la urbanización en sí, pues va a ser en el periodo de Miguel Alemán, un primer ciclo, así realmente, porque con Ávila Camacho estamos en la guerra mundial y todo eso, pues como que no hay, están más preocupados por que no nos vaya a tocar, ¿verdad? Una bomba o una aviación alemana que en eso, ¿no? Pero ya el gran despegue urbano industrial pues va a ser con Miguel Alemán.
Y ese por eso es el que va a empezar a entubar allá en el poniente de la Ciudad de México. Casi sale alemán y es cuando va a entrar el famoso regente de hierro, ¿no? Que va a estar ahí como 18 años, ¿no? Él es Ernesto Peuruchurtu. Ese es el ejecutor de la gran urbanización, ¿no? De la Ciudad de México. Y luego, ¿quién va a venir? Carlos Jan González, ¿no? Grupo Atlacomulco, en el Estado de México. Realmente la expansión urbana acá va a iniciar ahí casi con él, en los años 70. ¿No? Pero a ver, pero no estamos hablando ni de 100 años. No, esto fue así, en unos 20 años, ¿no? Más o menos, ¿no? De los 50 al 70. ¿No? Pero ¿por qué si habían comparado los españoles este sitio como con Italia o ciudades que viven bajo el agua? ¿Por qué modificar todo eso? ¿No había sitios en México para hacer? Sí, pues yo también me sigo preguntando lo mismo de por qué, pero pues yo creo que tiene que ver con esta cuestión de la conquista, ¿no? De que aquí era pues la capital de un gran imperio y había que como que ponerse encima de él para, pues como que queda en la cultura, ¿verdad? En diferentes formas, como que queda la ascendencia. Y bueno, yo lo he notado porque, por decirlo así, yo me preguntaba, por ejemplo, hacia allá, ¿por qué Teotihuacán sigue siendo como un centro de concentración en toda esa región? ¿Y por qué no Acolma, no? Pues porque Teotihuacán era un mercado desde la época de Teotihuacán, ¿no? Entonces, en las mentes, yo creo que así hasta en el inconsciente, subconsciente, o no sé hasta en qué, o sea, persiste de que hay que ir ahí a comprar, ¿no? Y entonces, a la gente le sigue gustando ir a comprar allá a Teotihuacán, ¿no? Y Anacolman, pues, no es muy atractivo, pues. Entonces, yo digo que tiene que ver con esas cuestiones culturales y también de poder, ¿no? O sea, de que es un centro de poder. ¿Cree que sea un error ¿Cuál? el haber desaguado? No, pues es que eso, o sea, pero se persiste, ¿no? O sea, podemos, yo en un escrito que hice, pues, me uno a esa expresión de 500 años de errores, ¿no? 500 años de errores. Pues sí, 500 años de errores de manejo del agua en la cuenca, ¿no? Y por eso ya ahora con el nuevo aeropuerto, pues para varios que, pues ahora sí que disfrazan sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, los españoles que hicieron la Ciudad Futura. No sé si conozcan ese proyecto, es un librote, ¿no? Pero, bueno, no. Digo españoles porque se fueron a publicar su libro allá y yo siempre me pregunto por qué no lo publicaron acá. Pero Ciudad Futura es de eso, pero es como que según ellos, un redireccionamiento de urbanización. Pero al final de cuentas es urbanización. Entonces dicen, hay que regresar a la ciudad anfibia, ¿no? Hay que regresar a la ciudad lacustre, a la ciudad lago, ¿no? Entonces, pero lo que proponen es terminar de urbanizar, ¿no? Y entonces digo, bueno, por eso digo que disfrazan sus proyectos. Esos ya los sacaron ya cuando estaba ahí el Fox, ¿no? Y por ahí de esos años sacaron esa propuesta, ¿no? Fox, ¿cómo le llamó a su proyecto? El proyecto Nuevo Texcoco, la ciudad ecológica. Entonces, o sea, la ecología, estas expresiones, ¿verdad?, sirven como disfraz, ¿no? Para proyectos que, pues nada tienen que ver ni con la ecología, ni con la ciudad lacustre, ni nada de eso. Viene Felipe Calderón y crean el Proyecto Ecológico del Lago de Texcoco, ¿no? Y que si uno lo ve, digo, si uno lo conoce, pues es un proyecto de urbanización, ¿no? También. Sí, es un proyecto de urbanización de poner centros comerciales y canchas deportivas y cines y que no sé qué, ahí a lo largo, por ejemplo, del bordo de Nochistongo y toda esa zona, ¿no? Entonces, que ahora con Andrés Manuel López Obrador, pues a ese proyecto lo hizo Iñaki Echeverría y como con 84, ahora sí, profesionistas más. López Obrador vuelve a poner a Iñaki Echeverría al frente del proyecto ecológico del lago de Texcoco, del PELT, ¿no? Y ahora le dan más hectáreas. Felipe Calderón le había dado 2,000 hectáreas para su proyecto, ahora le dan un poco más del doble, más o menos como 5,000 hectáreas. ¿Pero es un proyecto regenerativo? No, es que es el mismo proyecto que le estoy diciendo de urbanístico, ¿no? De poner ahí. Entonces, pues son ahora sí que manejos políticos, ¿no? De todo eso.
Entonces, por eso digo que no se corrigen, ¿no? No se corrigen estos errores del pasado y por eso nosotros sacamos la expresión de la cuenca no aguanta más. No, yo hasta les decía así de relajo, como esa cancioncita de los niños, ¿no? Cuando se acuerda esa de un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Y yo les decía, una colonia se columpiaba sobre las aguas de la cuenca, como veía que resistía, fueron a traer a otra y otra. Y otra, ¿no? Y siguen, ¿no? Y siguen trayendo más y más y más, ¿no? El grupo de Atlacomulco ahora con el Jaifa se ufanaba de que iban allá a hacer una super zona industrial, ¿no? Decían la zona industrial más exitosa de toda América, ¿no? Llenar de industrias ya. Incluso han estado comprando terrenos, ¿no? Para hacer ahí más casas y más poner más industria, ¿no? Entonces... Pero ¿cómo se avanza en esos proyectos si no hay agua? Es ahí eso tiene que avanzar a fuerza, o sea, de quitársela a alguien, ¿no? De quitársela a alguien. Entonces, esto es, decíamos, lo histórico y lo estructural de años, ¿no? Pero lo más reciente, ¿en dónde va a ser? O sea, yo digo, bueno, la crisis de agua, ¿es natural? Yo les decía cuando lo de los terremotos, los sismos son naturales, pero los terremotos no. ¿En qué sentido? Que en un terremoto se caen un montón de casas, ¿no? O sea, hay una destrucción. Pero eso es porque no se hicieron bien las cosas. Todo el terremoto del 85 se cayeron ahí, pues producto de todos estos malos manejos de la cuenca, ¿no? Sí, construyeron sobre algo. No, pero además es en el diseño. Tiene que ver, pues son procesos históricos, a final de cuentas, de que los ingenieros que se empezaron a formar en la UNAM y en el Poli, ingenieros civiles y arquitectos, ¿verdad? Pues fueron educados ahora sí que en las técnicas y tecnologías constructivas de Estados Unidos. Pero Estados Unidos nunca ha tenido una ciudad así como la Ciudad de México. Entonces, las casas que se cayeron, muchas de ellas en el sismo del 85, muchas de ellas eran recientes, no eran viejas construcciones. Y fue esa cuestión, el error de que estaban mal diseñadas para estar allí en ese pantano. Porque al final de cuentas es un pantano. Y hay una cuestión que ellos le llaman resonancia. Que cuando viene un sismo dicen, el sismo fue de 5 puntos, ¿no? Escala Richter, o 7 puntos, ¿no? Pero la resonancia es que como es gelatina abajo, amplifica las ondas sísmicas, las duplica o las triplica. Entonces, y luego el diseño, un diseño de ciertos pisos crea una segunda resonancia. Entonces, abajo está vibrando y entonces empieza a vibrar. Y como está bien altote, pues empieza a vibrar más. Como a chicotear. Así se desplomaron pues cientos de edificios. ¿Qué hacen? Pues dicen, no, es que hay que modificar el reglamento urbano y de construcciones de la Ciudad de México. Pero a la carrera, ¿no? Porque, no puede volverse a repetir esto. Ya ve que en 2017 pues ya fue un poco más leve, ¿no? El impacto de todo esto, ¿no? De lo que son los sismos en la Ciudad de México, ¿sí? Pero entonces, en este sentido de lo más reciente, pues tenemos otra cosa, lo de Conagua, ¿no? La ley de aguas que creó Salinas en 1992, ¿no? Es una ley que establece, uno de sus puntos centrales es que convierte al agua en una mercancía, en un negocio, bajo el sistema de las famosas concesiones, que antes no operaban. Y entonces hay ahora hay hasta bancos de agua, ¿no? Y entonces, pues sobre todo grandes empresas como Bonafont, como Coca-Cola, pues tienen concesiones. Aquí mismo en la cuenca del Valle de México, ellos tienen concesiones por millones de litros de agua, ¿no? Entonces, ese es un elemento adicional. Y entonces yo digo, la sequía sí es natural, pero la crisis del agua, pues no es muy natural. O sea, la crisis del agua la hemos creado, bueno, digo nosotros, no usted y yo, sino pues los mexicanos, a través de la historia, ahora sí que paso a paso, ¿no? Provocamos esto que estamos ahorita viviendo. Exactamente. ¿Y por qué cuando hablan del día cero, a qué se refieren?
Pues el día cero es que según esto se van a, o sea, terminar de secar estas, que se pueden decir abastecimientos de agua para la zona. Los o sea, que ya no va a externos. alcanzar. Y Ya no va a alcanzar para la cuestión, pero pues tampoco se hace nada. El que empezó a hablar algo, pero que pues nada más habló y dijo, y yo me acuerdo que fue una campaña hasta nacional que decían, fue Echeverría, decía Echeverría, ya no puede seguir creciendo la Ciudad de México. Así decía Echeverría, no nada más decía, necesitamos descentralizar y desconcentrar. Eran las dos palabras que me descentralizar y desconcentrar. Entonces vamos a mandar dependencias. No puede estar concentrado aquí el Distrito Federal. O sea, el Distrito Federal era porque aquí se manejaba el centro político de la federación, ¿no? O sea, los poderes federales están acá. Cámara de Senadores, Cámara de Ejecutivo Federal y toda la administración pública, que también es federal, ¿no? Entonces, las vamos a mandar para afuera, a algunos otros lugares. ¿Para qué? Pues para descentralizar y desconcentrar y para que los servicios públicos no se concentren aquí. Pero también vamos a establecer reglas para que ya, ¿verdad?, no se sigan construyendo más industrias, más fuentes de trabajo aquí y entonces no sea un polo de atracción de gente, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero no se hizo, yo que sepa, no se hizo nada, o sea, nada más fue así como que... Pero bueno, ¿eso sería una solución? Esa sería parte de la solución, ¿no? Yo digo que sí, no se puede revertir. Revertir está de la patada, o sea, porque yo como... Ok, no se revierte, mucho menos se regenera. No, o sea, pero lo que sí se puede empezar a poner es como un freno, por decirlo. O sea, o sea, que por cierto que se estanque, así como dicen los abogados, bueno, la Suprema Corte cuando da un amparo, que todo se quede como está, ¿no? O sea, si no estamos bien, pero que ya no avance, ¿no? Ya que se quede así, ¿no? Entonces, así es tenemos que establecer leyes y, ¿verdad? Y políticas que permitan así como que detener el crecimiento urbano e industrial en la zona. Y la otra es, digo, tampoco se puede eliminar, pero yo digo que sí, lo que sí se puede hacer es como que rediseñar. O sea, como ahorita, por ejemplo, que usted está en una cuestión de reciclamiento, ¿no? Precisamente ese tipo de cosas son las que y de otro tipo de industria, ¿no? O sea, una industria que no sea esa industria pesada, ¿no? De unos maquinotes y toda esa cuestión. Y también una urbanización que no sea con ese tipo de construcciones que se han hecho, sino con otras que sean, pues como ahora se dice, amigables con el ambiente, ¿no? Entonces, puede seguir siendo urbana, sí, puede seguir siendo urbana, pero habría que reorientar, ¿no? En la urbanización, o sea, otro tipo de urbanización necesitaríamos, otro tipo de industrialización. Sí, digo, porque si no, tampoco no se puede vivir, o sea, si no hay, ¿verdad?, actividad económica, si no hay movimiento, pues esto va a tronar, ¿no? Y peor. Pero también otra cosa, o sea, habría que establecer, lógicamente habría que modificar la ley de agua, ¿no? La ley de las aguas y pues yo digo que se tiene que eliminar ese sistema de concesiones, ¿no? No proceden que el agua sea una mercancía y que esté acaparada, o sea, esté monopolizada por unos cuantos usuarios, ¿no? Entonces, la otra en ese aspecto es que, pues yo digo que debería de haber sistemas de captación, que antes, ¿verdad?, de manera espontánea y a lo mejor muy limitada y muy rústica, la gente lo hacía, ¿no? Porque pues no había agua potable. O sea, como usted dice, es sorprendente que en tan corto tiempo, porque yo le puedo decir, mire, hasta 1970, ahí donde yo vivo, en Xometla, en el ejido de Xometla, en el pueblo de Acolma, era un pueblo rural, así un pueblo rural, no teníamos agua potable. 1970. 1970. ¿Y estamos a cuántos minutos? Estamos ahorita en Ecatepec. Aquí de aquí, pues no hacemos más que como 20 minutos. Ahorita ya hacemos más por el tráfico, ¿no? Pero estamos bien cerquita. Estamos bien cerquita, o sea, es media hora de ahí a si no hay Verdes. Agua potable, agarraban agua de un río. Ajá, sí, bebían así. de los manantiales, ¿no? O sea, el río Teotihuacán, que todavía seguía mandando mucha agua. A mí todavía me tocó ver mucha agua que traía el río Teotihuacán. Ver y tomar agua de ahí. Mucha agua de los manantiales, ¿no? Era un agua, pues, cristalina, ¿no? O sea, todo eso.
había pozos artesanos. O sea, nada más, nada menos ahí en mi casa había un pozo artesano. ¿Qué le gusta? 2 metros de profundidad, 3 metros. Y emanaba agua. Y emanaba agua. Y ahí como a 20 metros el vecino tenía otro pozo. Y también igual pues me tocó ir a sacar agua de ese pozo, ¿no? O sea, se aventaban las cubetas o los botes y con una ¿verdad? Perilla ahí que bajaba, se llenaba y ya se llenó, jálenle, ¿no? Y luego para jugar, pues chamaquitos, ¿no? Que ay, sí, yo le jalo. Y ahí tenían 10 niños, no, jálale. Y así, sí, ya viene, ya casi llega. Y así, sí. Y así entonces había muchísima agua, ¿no? Y así era. Pero en 1967 empieza la perforación del primer pozo de agua potable. Ahí más o menos a 60 metros. En los años 50 se crea el primer pozo de riego, igual como a unos 40 metros. ¿Eso era necesario? 30 metros. ¿Era necesario? Pues como ya se iba agotando el agua del río Teotihuacán y de los manantiales, ¿no? Pues como iba creciendo la población, pues sí se fue volviendo necesario, porque ya no era suficiente. Pero también el tema de la sanidad. O sea, se pensaba que esos pozos, o sea, no daban una garantía de que el agua fuera limpia, o sea, que podía tener algún tipo de problema. Y vamos a ver que, bueno, en el periodo de Echeverría ocurrió pues bueno, no se sabe porque hay polémica, ¿no? Pero no se sabe cuál es el origen. Pero una epidemia de tifoidea y que incluso fue así como con la de la pandemia, fue una campaña nacional de vacunación en contra de la tifoidea. Y también una campaña de lávate las manos, ¿no? O sea, lávate las manos, no compres cosas en la calle. Y le echaban la culpa al agua. Sí, o sea, al agua precisamente. Entonces, eso abarcó pues toda la cuenca, porque acá ya había disturbios con la tierra, ¿no? Había problemas eólicos de que había mucha tierra en la cuenca del Valle de México, ¿no? Y que pues decían, bueno, el fecalismo al aire libre, o sea, no había sanitarios. O sea, yo lo que quería destacar aquí es con qué rapidez se fueron estableciendo todo ese sistema de aguas potables, o sea, de pozos profundos, ¿no? Actualmente tenemos en ese pozo de riego, ya cuando en los 70s, ¿verdad? Ya lo tuvieron que llevar a 60 metros, pero hoy está a 120, incluso ya se agotó ese pozo. Ahora nosotros andamos viendo de que cerca, a ver si hay, bueno, según ya identificamos que hay agua en otro lugar. Y se quiere, pero también va a ser como de 120 metros de profundidad. Y acá en toda la cuenca, el nivel del agua, de los acuíferos que hay, pues en promedio baja 1 metro cúbico por año, los acuíferos. O sea, va descendiendo el agua, pues porque se va incrementando la extracción, ¿no? Y la recarga no da. Ese es otro problema. La recarga, bueno, en 1981, que mencionamos esos datos, era de 23 metros cúbicos. De los 51 que se extraían de los pozos, de los 4,300 metros, 300 pozos en la cuenca, que se extraían 51 metros cúbicos, o sea, 51,000 litros, solamente se recargaban 23 metros cúbicos, o sea, más o menos, un poco menos de la mitad. Y entonces, pues eso no alcanza, y lógico que pues tienen que ir bajando, pues se sigue, saca agua, pues tienen que irse yendo. Y entonces nosotros también poníamos cubetas y tinas, ¿verdad? Porque había caídas de agua, y ya va a llover, y se pongan las tinas, y pongan todo eso, y se ponían ahí para captar agua. Ya había esa necesidad. Ya había esa necesidad, pero por otra, porque no teníamos pozo de agua potable, ¿no? Entonces, pues mucha gente captaba agua de lluvia en muchos lados, ¿no? Entonces, debe haber una política, ¿verdad? A todos los niveles de gobierno para crear sistemas de captación de agua en diferentes Pero eso formas. no es como que un paliativo, o sea, porque sin ser fatalistas, si solo nos tomó de la fecha que usted dijo, 1800, cuando se hizo el Gran Canal, que 84. 1884. Si toda esa agua nos deshicimos de ella en menos de 150 años, Sí. ¿será una solución la captación de agua pluvial? No, pues no,
pero como le decía, o sea, no es la solución definitiva, o sea, por eso le decía, tiene que ser una política, ahora sí, se va a oír así medio exagerado, pero pues tendría que ser una política integral, o sea, con muchas medidas, ¿no? Entonces, una medida tendría que ser esa. Dentro de esa política Yo les digo, por ejemplo, allí, o sea, ha habido una deforestación. Se calculaba, ¿verdad?, que existirían aquí, ¿verdad?, alrededor de una cantidad cercana a los 2,000 hectáreas de bosques en toda la cuenca, en la época ancestral, ¿no? Pero hoy existen alrededor de 50,000, nada más, o sea, 50,000 hectáreas, ¿no? Entonces, ya o sea, es como menos de la cuarta parte. O sea, ese es el otro elemento que tendríamos que meter ahí. ¿En cuántos años nos acabamos todos los bosques que había alrededor? Por eso, pero entonces, si ya ahorita estamos tiene que haber del daño, una campaña de reforestación intensiva, ¿no? Ajá, porque eso también genera, y ahí paralela a esa campaña de reforestación, yo les digo, un problema del agua y de las recargas está ahí arriba, porque las recargas de los acuíferos no se dan tanto acá abajo como allá arriba, ¿sí? Entonces, en las sierras tendría que hacerse a un sistema de bordos, ¿no?, para no dejar bajar el agua y para que se infiltre, ¿no? Entonces, esto está también ya muy estudiado, ¿no? O sea, esta Sierra de Guadalupe es un área de recarga de agua de los alrededores. Por decirlo, si le damos en la torre a la Sierra de Guadalupe, van a padecer todos, ¿no? O sea, van a padecer y bien bonito. ¿Por qué? Pues porque, y ahí yo les decía también recurriendo a esa mitología, ahora sí, de los antiguos mexicanos, que, o sea, el Altepetl no solo era una unidad administrativa, política, territorial, sino que los Altepetls, Altepetl quiere decir alt es agua y tepetl es cerro, o sea, cerros de agua. Entonces los antiguos mexicanos imaginaban que los cerros eran como cajas donde se almacenaba agua. Y entonces por eso era la montaña sagrada, ¿no? Pues ahí está el agua, o sea, ahí está la vida, ahí está el alimento, ¿no? Y entonces se les veía de esa manera, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando vinieron, están locos, o sea, ¿cómo un cerro va a ser un dios o algo así, no? Entonces... porque tampoco sabían que ellos eran los generadores de... o sea, sí no se tenía claridad sobre cómo era el proceso, ¿no? Del agua, en el ciclo del agua, ¿no? Entonces, aquí nosotros, pues ya si ya lo tenemos claro, pues tenemos que ver que ahí también tendría que haber otra parte. Entonces, yo le estoy tratando de dar varias medidas que tendría que haber. Aquí lo que realmente... Pero tendría que comprometerse, o sea, los 3 niveles de gobierno y la sociedad también, ¿no? Sí, estamos hablando únicamente de la problemática que hay en la cuenca del Valle de México. A ver, en las Europas, ¿se habla también de problemáticas de agua? Sí. ¿También hay escasez de agua? Sí hay o sea, la ONU, a través de sus diferentes instancias, ha creado. De hecho, yo tengo, no sé, o sea, varios diagnósticos de las ciudades, ¿no? Y pues la Ciudad de México se incluye dentro de 4 o 5 ciudades en el mundo que se les considera críticas, que a eso se refiere. ¿Una de solo 5? Una de 5. La Ciudad de México es una de las 5 que puede tener problemas con el agua, que puede llegar a una situación de crisis, ¿no? Así está ya diagnosticada, ¿no? Sí, yo no quiero irme espantado de aquí porque si en 150 años acabamos con todo esto, yo creo que la solución no va a ser la captación de agua, ok, pero sí se podría redistribuir, porque me imagino que toda esa red de distribución de agua ya debe de estar media obsoleta. También la red de desagüe de agua, también puede que esté mal. Todo eso, si se corrigiera, ¿no podríamos considerar la idea de que algún día se regenere algo? Por ejemplo, empezando por Xochimilco y brincando acá a Texcoco. ¿Qué pasa con Zumpango? ¿Vamos a dejar que se quede como está? Esa es parte de la cuestión, o sea, de qué es lo que se tiene que hacer. Por eso les decía que tenía que ser un programa. O sea, yo no digo que la solución sea nada más en la captación. No, pues para nada, ¿no? O sea, tiene que haber muchas medidas, ¿no? Y yo empecé diciendo, una medida es que se tiene que frenar el crecimiento. O sea, porque si seguimos así, pues claro, o sea, lo más que se pueda, que no, por lo menos que no sea la velocidad a la que hemos ido, ¿no? En cuanto a urbanización, sobre todo, ¿no? Que
es lo que consume más agua, ¿no? Pero además, pues lo que usted dice, hay que regenerar, ¿no? O sea, nosotros decíamos, ahora sí que restaurar hasta donde se pueda la cuenca, toda, ¿no? Y una de ellas es la cuestión de la vegetación y otra es, pues, la de promover la recarga de los mantos acuíferos en las sierras, ¿no? Y en los cerros, ¿sí? Pero también tenemos problemas, ahora sí, con todo ese sistema de lo que es el sistema de drenaje profundo y lo que usted decía, ¿no? De origen, el problema del Gran Canal es que solo fue diseñado para ahí echar toda el agua, por decirlo, la buena y la mala. La buena que es, pues, la de la lluvia, ¿no? Claro. Y lo mismo es con el drenaje profundo y ese interceptor oriente y el poniente y el central y todo eso, ¿no? Entonces, todos esos, o sea, el problema es que ahí se va el agua de las casas, de las industrias y también se va el agua de lluvia. Entonces, pero tampoco está fácil, o sea, ¿cómo le hacemos? Porque digo, a lo mejor varios lo han dicho, pero yo lo digo, pues no está tan fácil, ¿no? Porque si ya de origen se hizo mal, ahorita para componerlo no está tan fácil componerlo, ¿no? De cómo le hacemos para no juntar las aguas buenas con las malas. Sí, ¿no? porque sí, yo no quiero que seamos Ahí fatalistas. hay un gran desperdicio, ¿no? Pues sí, porque mencionó que iba el agua de toda, pero no nada más el agua, sino que va de todo. Van sillones, van basura, va de todo, ¿no? Perros muertos. Y es increíble, o sea, por ejemplo, porque, ok, estamos tristes porque se está llegando el día cero, pero también cuando nos inundamos, lo que queremos es que se vaya el agua, que se vaya, no la queremos reaprovechar o aprovechar o ver la forma de mantenerla así como cae, porque me imagino que ya cae nuevamente para potabilizarse, ¿no? Y directo, pasar por ese proceso de que necesitamos, ¿no? Sí, no, pues, o sea, se le sigue teniendo miedo al agua, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Oye, Yo vivo ahí cerca, ahí donde yo vivo hay una barranquita, es una barranquita chirris, ¿no? Así. Pero en momentos en que, sobre todo ahora más, porque antes decían que ahí hay un puente a un lado, o cerquita pues, y antes decía la gente que ahí pasaba un hombre a caballo por abajo. Hoy no pasa ni un perro, yo creo, en ese puente, ¿no? Ya está todo asolvado y así, ya no pasa nada casi, ¿no? Ahí abajo. Entonces, pero entonces, por eso mismo de que ya está todo asolvado, cuando llueve fuerte, se desborda el agua, ¿no? Y entonces, esa tierra que me heredaron a mí, pues antes se llenaba y es una buena tierra porque son puras aguas limosas, como al estilo de esos, ¿verdad? Del río Nilo y del río, ¿verdad? Éufrates y el Tigris y todo eso, ¿no? Entonces, varias veces que llovió bien fuerte, se empezó a desbordar el agua y empezó a fluir y empezó a subir ahí en lo de mi casa, ¿no? Y ahí en mi familia se empezó a espantar. ¡Nos vamos a inundar! ¡Nos vamos a inundar! Y digo, no, nos vamos a inundar, pues si no es tanta agua como para que suba así como 1 metro o 5 metros, ¿no? Aparte no están así en lo plano, no ustedes estamos están en la parte plana, en una pequeña loma, ¿no? Ah, sí, estamos en una parte así, media alta, ¿no? Entonces, realmente, pero yo lo que quería destacar el miedo, ¿no? O sea, nada más de ver que va avanzando el agua y todo eso. Y pues sí se llenó, hizo una lagunita, ¿no? Que pues tampoco duró mucho tiempo, ¿no? Pero ahí está. Allí en mi pueblo se tiene memoria de una inundación que me hace pensar en lo que los españoles dijeron, que el río Teotihuacán era uno de los causantes de las inundaciones en la Ciudad de México, ¿no? Por ahí del 54, más o menos, antes lo mencionaban muchísimo allá, que llovió y llovió así, que se cerró el agua y que llovió día y noche como por una semana. Entonces, imagínense con el río Teotihuacán, se desbordó totalmente el agua, ¿no? Y allá el ejido se llenó de agua. Y entonces decían, no, se puso difícil porque no se podía entrar a las parcelas, ¿no? Entonces, se tuvieron que poner lanchas para poder entrar ahí, dice. Y además se llenó de pescados y de acosiles, ¿no? Y de sapos y de ranas ahí, toda esa. O sea, llegó la fauna acuática, ¿no? Ahí a las de estas, dice. No, y había gente que se metía ya hasta con redes, ¿no? También había pescados, ¿no? O sea, a pescar cosas, a ver lo que podía sacar. Y entonces, pero digo, eso quedó como mitológico para allá, ¿no? De que en esa época se inundó en las tierras del ejido, ¿no?
pero pues ya no se ha vuelto a ver algo tan así como eso que pasó aquella vez. Ya no se ha vuelto a inundar el ejido. Y la gente se espantó, ¿no? Porque pues se inundó bastante. Y duró, hay meses el agua. No, o sea, no se iba. Entonces digo, todo eso es como por lo que usted me está diciendo, ¿no? De que Pues a mí sí me gustaría que usted nos dejara un mensaje para las personas que nos están viendo de un futuro, pero no fatalista, sino una solución o cómo visualiza usted el hecho de que nos antepongamos a esta situación adversa por la que estamos viviendo, que no nada más es difusión, que sí es algo real, porque yo soy habitante de Ecatepec y la verdad es que sí padecemos por la escasez de agua, ¿no? porque Ecatepec ya está abastecido por el Cutzamala, de acuerdo a lo que estuvo saliendo ahora en esta de que iba a haber problemas con el Cutzamala. El abastecimiento del Cutzamala llega hasta Colman, y entonces dijo que varias colonias de Colman iban a padecer limitaciones con el agua porque pues el agua del Cutzamala pues no era suficiente y la presa que tenían ahí pues se ha venido abatiendo bastante. Pero bueno, la segunda es según a nivel nacional, ¿no? O sea, Sí, lo que quiero decir es que este problema del agua no solo es de la Ciudad de México. De origen siempre ha habido problemas porque, bueno, lo vamos a dejar para la vez. Para otro episodio, para cuestión, para la otra cuestión natural, de la cuestión ya más nacional, nada más como un adelanto, ¿verdad? La distribución natural del agua en el planeta pues no es homogénea, no es pareja. Entonces siempre ha habido problemas. Para cuando llegaron los españoles o los europeos aquí, ¿cómo le hicieron para resolver? Porque, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos adoptaron una primera política de urbanización, de crecimiento de las ciudades, ¿no? Digo, no solo la Ciudad de México, o sea, todas las que conocemos, Zacatecas, Morelia, ¿no? Tuxtla, ¿verdad? Jalapa, Orizaba, Córdoba, que son ciudades coloniales, ¿no? Muchas de ellas. Ajá, entonces, lógico que, o sea, hubo un cierto crecimiento de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea el problema del desabasto de agua? Y ahí es donde viene a aparecer como, ahora sí, como ahorita usted que dice, el gran Salvador, el padre Tembleque, ¿no? Acá, es famoso acá en Otumba, porque él es el que va a traer el agua por un acueducto. Entonces, de eso no mencionamos nada. En la colonia se estableció el sistema de acueductos como política para todo el país, ¿no? Entonces, por eso hay muchos acueductos. En Morelia hay acueducto, en Zacatecas hay acueducto, la Ciudad de México tiene varios acueductos y por todos lados hay acueductos, porque fue la forma de resolver el problema del agua, ¿no? De traerla. Ayer el padre Tembleque pues tiene el mérito de haber sido el primero que creó el primer acueducto, ¿no? Y que pues vio al rey y al virrey, pidió autorización para que lo dejaran construir ese acueducto y traer agua de allá de Zempoala, ¿verdad? Para Autumba. Digo, está bien cerquita, podemos ir, ahí está todavía gran parte de ese acueducto. Sí, sí, y lo he hay visto. todo un comité para restaurarlo, ¿no? Y todavía están los manantiales que lo abastecen al ese acueducto. Ajá. Entonces, nosotros el año pasado fuimos para allá. Y de hecho queremos hacer un ciclo como de conferencias, bueno, o sea, a lo mejor no va a estar tan grande, pero sí un poco poner como una muestra de una política que le hemos llamado de la lucha por, ¿verdad?, por el patrimonio biocultural, ¿no? Y una de ellas es ese trabajo que han realizado varios ciudadanos, ¿verdad?, de Zempoala sobre todo, pero también de otros lados, que han apoyado de rescatar el acueducto del padre Tembleque, ¿no? Entonces, el rey mandó a traer a sus sabios y les consultó. Oye, el padre Francisco de Tembleque dice que va a construir un acueducto y que va a ir de Zempoala, que lo va a subir hacia las montañas y luego lo va a bajar hacia acá. Entonces, ¿cuál fue el veredicto de los sabios del rey? Está loco. El agua nunca sube, siempre baja. ¿Cómo le va a hacer para subirla hasta allá? ¿No? Entonces, entonces negativa. ¿Sabe qué? Le retiramos el permiso que le habíamos dado al principio, ya no tiene permiso para hacer el acueducto. Y el virrey, pues lógico que se tenía que hacer eco. Entonces, no, pues no, está loco, está loco.
Entonces él dice, o sea, ahora cómo le voy a hacer, ya no tengo el respaldo, ¿no? Entonces él de todas maneras era terco y necio, y pues dice, yo de todas maneras voy a demostrar que sí se puede hacer ahora sí que un acueducto, ¿no? Y entonces él fue a ver a los naturales, porque así se les decía, ¿no? Se les decía indígenas, ¿verdad? Los naturales de allá de Zempoala y de Texcoco, y anduvo ahí haciendo gestiones, pues para que le dieran, porque le tenían que dar permiso de usar esos manantiales, porque dicen, esta es nuestra agua, no es de los de Texcoco, ¿no? Pues ellos ahí, ni los de Otumba, ¿no? O sea, pues ellos a ver cómo se las arreglan, ¿no? Entonces, no, pues miren esto, y ya los convenció de que sí, y entonces construyó, pero fue como un sistema así como de esos tipo de vasos comunicantes, en donde va subiendo poco a poco, o sea, por decirlo, un tramo está a un metro, vamos a suponer, y ahí se acumula agua, está llegando, y entonces se llena como un estanque, y acá, y después ya sube, y así sube, y la fue subiendo así, poco a poco, y ya cuando la subió hasta arriba, ya pues ya la bajada pues ya está fácil, ¿no? Y así la bajó, y ya cuando lo terminó y les demostró que sí podía subir el agua y bajarla, entonces ya se presentaron todos ahí a las fotos. Y, no, sí. Es un genio, ¿no? Pues, sí. No, y de ahí se adoptó la política de los acueductos, no solo en México, sino en toda América Latina, ¿no? Entonces, yo muchas veces les digo, pues hay que inspirarnos también en ese tipo de gente, ¿no? Porque usted me está pidiendo un mensaje, ¿no? O sea, sí, de que hay o sea, digo, al padre Tembeleque se le ocurrió eso, ¿no? Digo, hoy, ¿qué se nos tiene que ocurrir? Yo he estado pensando en eso, digo, porque no es suficiente con criticar todos los errores de 500 años y lo que hizo Miguel Alemán y lo que hizo el Fox o lo que hizo no sé quién, eso pues no nos ayuda en nada, ¿no? Porque el problema ya lo tenemos. Sí, vamos a dejarlo en que lo hicieron con las mejores intenciones, independientemente, ¿no? De quién lo haya hecho y lo hicieron con las patas o como sea, pero ahora el problema ya lo tenemos, entonces ahora ¿cómo le vamos a hacer para resolverlo? Pues ya ¿cómo le vamos a hacer? Ya se murieron esas gentes, ni que las vayamos a decir, oh, por tu culpa y que no sé qué, pues eso no tiene sentido, entonces tenemos que ver siempre hacia el futuro, ¿no? Y digo, ¿cómo visualiza el futuro? Hay gente como el padre Tembleque, pues que ahora sí que se empeña, ¿no? En un proyecto y no se dejan, pues, ahora sí, desmoralizar ni desmotivar. Digo, porque eso es parte de lo que luego nos pasa. Y eso es lo peor que nos puede pasar, que nos desmoralicemos, porque entonces ya quedamos, ahora sí que paralizados y congelados. La desmoralización es lo peor del ser humano, para cualquier cosa, no solo para eso, hasta para la vida privada y personal. La persona que cae en eso, hijo pobre, y para que salga, ¿no? Entonces, no debemos de, ahora sí, dejarnos arrastrar por ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, digo, yo solo no le puedo resolver toda la cuenca, el problema de la cuenca, ¿no? Pero todos nos tenemos que empeñar. O sea, yo sé que se ha formado, por ejemplo, se forman comités como el de ese para rescatar el Digo, entonces el problema no se debe de ver como un problema solo de los gobiernos, ¿no? Sino también de la población. Y entonces debe de haber políticas y leyes que permitan la participación conjunta por decirlo, de pueblo y gobierno, ¿no? O de sociedad y gobierno. Porque de otra manera no se va a poder atacar ese problema, ¿no? El problema del agua. Y yo digo que afortunadamente, y ahí somos ricos y somos ahora sí que privilegiados en que la cuenca todavía tiene mucha agua, ¿no? Y que todavía puede durar mucho si es que modificamos, ¿verdad? Y no seguimos cometiendo los mismos errores que se cometieron y que se han cometido en el pasado, ¿no? Entonces, pero si no revisamos esas situaciones y no las corregimos, pues no vamos a resolver nada. Yo les quería mencionar que ahí en Acolman, ahí en el ejido de Xometla, tenemos 180 hectáreas que están en la Sierra del Patlachique. La Sierra del Patlachique es otra de las áreas de recarga del acuífero que tiene más, ahora sí que sobreexplotación y más abatimiento de los mantos, que es el del Valle de México, que es el mismo de Texcoco, ¿no? Ese es el más sobreexplotado y que también es el que más van bajando, ¿verdad?, los niveles del agua. Entonces, la Sierra del Patlachique es una de las que recarga, ¿verdad?, a ese manto acuífero. Entonces, o sea,
nosotros hemos pensado en un proyecto de centro ecoturístico y hemos llevado a cabo reforestaciones que a veces, pues, digo, el fuego consume el trabajo de días y de meses en un ratito, ¿no? Y digo porque hemos reforestado varias veces y luego, pues no sé, a veces sospechamos como ahora luego se dice que alguien nos fue a prender fuego, ¿no? Y se nos han quemado y pues hay que ir ahora sí que hay que ir otra vuelta a reforestar y todo eso, ¿no? Y también actualmente pues tenemos el proyecto de construir unos bordos. O sea, unos bordos para, así como de captación de agua, ahí, que uno de los objetivos principales es que se infiltre. O sea, uno de los objetivos es que se infiltre esa agua y que pues vaya a la recarga. ¿Y quién se va a beneficiar? En principio nosotros, porque bueno, ahí tenemos nosotros nuestros pozos de agua y de riego. Entonces, esa agua pues va a ir directamente a los acuíferos que tenemos ahí a la mano. ¿Están en desuso o los están todavía usando? No, todavía los estamos utilizando, los pozos de riego. Ah, bien, sí. bien. Ajá, entonces, pues, esas son algunas de las cosas que nosotros tenemos que imaginar. De hecho, con un muchacho que no hemos podido hacer, pero, o sea, espero ya que en 1 o 2 semanas, porque ya tiene el trabajo, ¿no? Decíamos que queríamos lanzar la iniciativa y pues ojalá que sea ahora sí que apoyada por muchos, de que la Cuenca del Valle de México sea declarada una modalidad de patrimonio de la humanidad, ¿no? Que es un paisaje originario mesoamericano, ¿no? Como lo ocurrió con las barrancas de acá de Tehuacán, Puebla, ¿no? No son Mitlanes, es Cuicatlán, Tehuacán. Apenas hace como 4 o 5 años fue declarado como un hábitat original mesoamericano, porque conserva mucha vegetación y la población conserva costumbres. Entonces, esa es una de las propuestas que traemos, que por qué la cuenca, siendo el corazón, o sea, de la cultura, uno de los núcleos civilizatorios de la cultura mesoamericana, pues ni modo que no vamos a tener aquí un montón de monumentos, tanto, ¿verdad?, ancestrales como coloniales y de todo tipo. Pero además, todavía tenemos vegetación, todavía tenemos cerros, todavía tenemos manantiales, o sea, todavía hay algo del hábitat natural original. Entonces, pues, que si se lograra, por ejemplo, esa declaratoria, pues habría que cambiar necesariamente lo que le digo, las políticas de todo tipo, ¿no? Yo digo, decir, o sea, prohibir las construcciones, pues está difícil. Prohibir la industrialización, pues está difícil. Pero lo que sí puede decir es reorientarla, ¿no? O sea, ¿qué tipo de industrialización? ¿Qué tipo de urbanización? Hay uno que le han llamado urbanización e industrialización blanda, ¿no? Esa es pues no es una política que sea de México, ¿no? Sino que se ha estado mencionando a nivel internacional. Y ese sería parte de toda una política que sería entre restauración, ¿verdad?, de la cuenca hasta donde se pueda, como usted dice, restauración de todo, no solo de los lagos, sino de la vegetación y de todo lo que se pueda. Y por el otro lado, pues, modificar nuestros patrones, ¿verdad?, de urbanización, a final de cuentas, nuestros patrones de civilización que hemos estado llevando a cabo. Y pues yo digo que, pues, si se pudo hacer toda esa destrucción, pues el ser humano más hoy tenemos más elementos y más herramientas como para generar una reconstrucción y una reorganización. O sea, si en el pasado lo hicieron casi que con las manos y con las uñas, ¿no? Y con los pies, ¿no? Porque, no, imagínense, ¿a poco el Gran Canal lo hicieron así con unas maquinotas? Y así que todo, pues no, o sea, fueron ahí con sus picos y sus palas y métete y avienta la piedrota, ¿no? Y todo eso, como las pirámides. Entonces, digo, si eso lo hicieron así, pues digo, hoy que se tienen muchas más herramientas tecnológicas, pues debe ser más fácil, ¿no? Hacer todo ese trabajo. Entonces, pero se necesita, pues, y esa es parte de esto, y yo por eso decidí venir con usted, pues, de hacer conciencia y construir esa voluntad colectiva, ¿no? Para modificar todas estas cosas. En la medida en que, pues, siempre con el objetivo de que todos salgamos beneficiados, ¿no? No de que nos estemos dando unos a otros, porque eso no nos va a llevar muy lejos.
No, pues sí. Pues la verdad es muchísimas gracias por haber decidido participar con nosotros. Qué bueno que no espantamos a la gente, ¿no? Porque sabemos que sí tenemos un problema, lo reconocemos, pero creo que sí hay voluntad para recuperar parte de todo eso que se ha ido perdiendo, ¿no? Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Este episodio para mí fue muy enriquecedor. La verdad es que aprendí bastante. Creo que sí tenemos que grabar un siguiente episodio para hablar de la problemática a nivel nacional, ¿no? Hoy solo nos enfocamos en hablar de la Cuenca de México. La gente ahora ya sabe que aquí vivíamos por encima del agua y mucho tiempo tuvimos agua por abajo, pero ahorita se está escaseando. Pero creo que sin ser fatalistas podríamos recuperar parte de todo eso que se perdió, ¿no? Sócrates, muchísimas gracias por haber participado. Espero que a la comunidad circular le guste todo esto que estamos haciendo. Los invitamos a que vean este episodio. Si les gusta, le den like, lo compartan y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas pues, gracias. Muchas gracias. Gracias, Sócrates.